buenas tardes a todos los jóvenes de Somos Uno. Qué alegría y qué privilegio es para mí poder compartir hoy con ustedes la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a estar aprendiendo y recibiendo de una enseñanza que he titulado Generación Inmune. Y hoy quiero invitarte, coloca tu mano en el corazón y haz esta oración con todo tu corazón. Señor Jesús, en esta noche te entrego mi corazón. En esta noche te entrego mi mente. Hago a un lado toda distracción y me dispongo para recibir lo que tú has preparado para mí. Dile, Señor Jesús, habla a mi vida, habla a mi corazón. Espíritu Santo, ministra hoy a mi corazón. Que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual tú la envías hoy a nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que representa y lo que significa ser inmune. Inmune es alguien que no puede ser atacado por una enfermedad o que no puede ser atacado por un agente externo, conocido como antígeno. Ahora, la palabra antígeno se compone de dos palabras, se compone en dos partes. La primera parte es anti, que significa opuesto o propiedades contrarias, y geno es la otra parte que significa generar o producir. La unión de estas dos palabras nos da por resultado aquello que hace oposición o aquello que crea oposición. Hay tres tipos de inmunidades. La primera inmunidad es la inmunidad innata, con la que todos nacemos, y es aquello que nuestro sistema trae de por sí. Son unas barreras de protección, que impiden que materiales dañinos, que agentes externos, es decir, que esos antígenos entren a nuestro cuerpo y le hagan daño. Por ejemplo, el moco, ¿sí? Los que de niños se comían los mocos y se los sacaban y por ahí, bueno, todos nacemos con mocos, desde que somos bebés ya tenemos moco. ¿Por qué? Porque el moco es una de esas barreras que atrapa las bacterias y las pequeñas partículas que hay en el ambiente y nos protege de que esas partículas entren a nuestro cuerpo por nuestra nariz. También está la inmunidad adquirida, que es la que viene por la exposición del cuerpo a un agente externo, a un antígeno. Entonces el cuerpo comienza a luchar y a batallar contra ese agente externo que ha entrado al cuerpo, que ha entrado como un virus en nuestro cuerpo y empieza a crear anticuerpos, y de esta forma nuestro sistema ya queda preparado para un próximo ataque. Pero también tenemos la inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva proviene de otra fuente, de otra persona. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, cuando una madre da a luz a su bebé, ¿sí? Ella, a través de la placenta, le da al bebé su inmunidad. El bebé recibe de la madre la inmunidad. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque así como hay tres inmunidades físicamente en nuestro cuerpo, también lo podemos recibir en nuestro espíritu. Nosotros tenemos una inmunidad innata porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Porque su pureza está en nosotros, su santidad está de manera innata en nosotros. Pero también tenemos la inmunidad adquirida, que es cuando ese virus del pecado viene y ataca nuestra vida, entra a nuestra vida espiritual queriendo destruirla, queriendo destrozarla. Y ahí es cuando nosotros tomamos los anticuerpos de la oración, de la palabra, del ayuno, y aprendemos a vencer a ese virus que entró y estamos preparados para un próximo ataque. Pero también tenemos la inmunidad, y para mí es la más importante, la inmunidad pasiva,
que es la que se recibe de otra fuente, de otra persona, y es la inmunidad que nosotros recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando Él derramó su sangre por ti y por mí, Él nos pasó su inmunidad al pecado y recibimos su santidad. Ahorita el mundo entero se encuentra patas para arriba. El mundo está paralizado por este virus que ha llegado y ya llevamos más tiempo del que pensábamos en esto de la pandemia. ¿Por qué? Porque llegó un virus llamado COVID-19. Un virus que afectó al mundo entero y todo el mundo está buscando su cura. Pero a pesar de que el COVID es un virus peligroso, no es un virus mortal. Y hoy yo quiero hablarte de un virus mortal, de un virus que ha destrozado y ha acabado familias, finanzas, ha llevado personas a perderlo todo. Y muchos jóvenes han aprendido incluso a convivir con este virus en su interior por muchos años. Y ese virus mortal es el virus de la impureza. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 17. La palabra dice: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes, jóvenes, no hagan lo que quisieran hacer. Jóvenes, Dios nos ha dado un buen, sano y natural deseo por el sexo que puede ser satisfecho de una manera santa. Pero cuando nosotros tratamos de satisfacer ese deseo de una manera impura, es cuando empiezan los problemas. Dios nos dio un deseo puro, un deseo santo. Pero ¿qué hizo el enemigo? Corrompió y pervirtió ese deseo puro, haciéndolo en un deseo malo. Lo convirtió en un deseo maligno. Y nosotros hemos decidido hablar de este tema, que realmente es una lucha que yo me atrevo a decir es diaria en los jóvenes. Todo el tiempo reciben ataques, están viendo televisión y ¡pum! Están viendo una película y ¡pum! Viene una imagen incorrecta. Están en sus celulares y son atacados. Están por la calle y son atacados. Es un tema que realmente se ha convertido en una lucha y muchas veces oculta de muchos jóvenes. Y el problema ha sido que en casa no se habla de eso. Los padres no le enseñan a sus hijos. Y también uno de los problemas ha sido que incluso nosotros como iglesia a veces nos da un poco de recelo hablar, enseñar sobre este tema. Y mientras que en casa no han enseñado, y mientras que en la iglesia han tenido un poco de recelo por enseñar y hablar de este tema así, sin tapujos, el enemigo sí se ha encargado de enseñarle a los jóvenes por medio de canales impuros, como lo es la pornografía, como lo son las relaciones sexuales antes del matrimonio, como lo es la actual ideología de género, como lo es la lujuria y muchos canales diversos. Y hoy yo quiero preguntarte, joven, ¿quién es tu maestro? Cuando Adán estaba en el huerto de Getsemaní y comió del fruto prohibido, la historia dice que él fue y se escondió con Eva. Y cuando Dios empieza a buscarlo y le dice: ¿dónde estás? La respuesta de Adán para Dios fue: yo tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y cuando Adán le da esa respuesta a Dios, Dios se queda como pensando y le dice: ¿y a ti quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y hoy yo quiero preguntarte, joven, ¿quién te enseñó? ¿Quién ha sido tu maestro? ¿Por qué tú has sido contagiado por este virus de la impureza? El sexo fue una idea de Dios. El sexo se originó en Dios. Pero cuando se convierte en un deseo maligno, es cuando nosotros
hemos abierto nuestro corazón a un maestro incorrecto que no es Dios. Y yo sé que esta puede ser la lucha de muchos que nos están escuchando en este momento. Y se preguntan, yo quiero salir de esta esclavitud, yo quiero dejar esta adicción. ¿Cómo puedo salir? ¿Cómo podemos ser inmunes al virus de la impureza? Bueno, para que tú puedas ser inmune a algo, primero tienes que conocer el virus, de qué se trata, cómo actúa, para poderlo derrotar. Y por eso, lo primero que vamos a estar viendo hoy es la puerta del virus. La puerta por donde entra ese virus de la impureza se llama lujuria. La lujuria es un espíritu que nos roba el entendimiento, que nos priva de sabiduría, que nos lleva a cometer locuras que muchas veces son irreversibles. La lujuria es un espíritu inmundo que siempre te va a guiar al lugar y al momento equivocado. Y la lujuria puede esclavizarte a tal punto que puede llevarte a planificar tu propia caída. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? Te lleva a planificar tu misma caída. La lujuria es un espíritu que puede tomarte por sorpresa muchas veces, de manera inesperada. Y es ahí, querido joven, donde tú tienes que decidir correr, huir. Pablo le dijo a Timoteo, justo a un joven, le dijo en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. La lujuria te hace pensar, luego me arrepiento. No, yo sé que Dios me perdona. Yo caigo, pero luego yo oro y Dios me perdona. Porque la lujuria impide que tú experimentes un genuino arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Y la lujuria te impide experimentar una verdadera y una genuina libertad. Hay personas que tratan de disciplinar su carne, que tratan de solucionar esta adicción, este deseo impuro con incluso metodologías físicas. Pero ignoran que esto es algo completamente espiritual. La lujuria es un espíritu inmundo. Son demonios que nosotros tenemos que echar fuera de nuestra vida con la autoridad de Jesucristo. Ahora, la lujuria se disfraza de amor, pero no es amor. El amor viene del cielo. La lujuria viene del infierno. Y la lujuria realmente es un engaño. Ella te dice, nadie te va a descubrir. Esto nadie lo va a saber. No vas a sufrir ninguna consecuencia porque ella te miente. Pero ¿sabes qué dijo Jesús? Jesús dijo, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Sí se va a conocer y sí se va a descubrir. También la palabra nos enseña en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí hay consecuencias, sí las hay, pero la lujuria te enceguece. Ella te impide ver que incluso ella misma va contra tu vida. La lujuria no escatimula títulos, rangos ni posiciones. Ella va por todo el que pueda y especialmente va por los jóvenes, porque la lujuria sabe que entre más temprano pueda tocar la vida de alguien, será esclavo por mucho más tiempo de la lujuria. Entonces, la lujuria es un engaño, nunca satisface. Ella te miente, te dice solo por un momentico de pasión, solo por un momento de sentir ese placer en tu cuerpo. Pero una persona no peca por satisfacción.
Porque si la lujuria satisfaciera, si el pecado satisfaciera, entonces no lo volveríamos a hacer porque ya estamos satisfechos. Pero ese es el engaño más grande que nos da la lujuria, y es que un momentico de placer, ya es esto y ya, y vas a estar satisfecho y ya se va a pasar. Mentira, la lujuria nunca se satisface. La lujuria siempre quiere más y siempre te va a pedir más. ¿Por qué? Porque la lujuria es una promesa vacía, es una promesa hueca. Ella te dice, vas a estar satisfecho. Ella te dice, tranquilo, es un momentico de placer. Pero luego te va a pedir más. Luego quiere más. Santiago capítulo 1, versos 14 al 15. La palabra de Dios dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz muerte. También Romanos capítulo 8, verso 13 dice, así que hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir conforme a la carne. Porque si ustedes, jóvenes, viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si ustedes dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Querido joven, convivir con el virus de la impureza puede costarte la vida. Y no solo la vida aquí en la tierra, sino especialmente la vida eterna. La sangre de Jesús tiene el poder de limpiar cualquier pecado por más grave que sea. Cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, Él venció la muerte, Él venció la esclavitud y Él tomó nuestro lugar para que tú y yo no seamos esclavos del pecado. Sin embargo, cuando una persona sigue esclava del pecado, sigue esclavizada al pecado, es muy probable que su corazón todavía no haya cambiado. Querido joven, tú puedes conocer a Dios, tú puedes ir a la iglesia, tú puedes conectarte a todo lo que la iglesia programa, pero si tú sigues siendo esclavo del pecado, muy probablemente tu corazón todavía no ha sido transformado por Jesucristo. Y tú necesitas un encuentro cara a cara con Jesús en la cruz del Calvario para que puedas ser libre por medio de aquel, la única persona que nos puede hacer libres de ese virus de la impureza, y es Jesucristo. Pero si tú sigues luchando con eso, probablemente tu vida eterna, tu salvación está en juego. Y por eso vamos a entrar al segundo punto de esta enseñanza, y es cuando nosotros entendemos que hemos sido destinados para vencer. Y yo quiero que tú digas eso para ti mismo. Di, yo he sido destinado para vencer. Me gustaría que abras tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 10. Vamos a leer lo que dicen los versos 3 al 4. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Los deseos de la carne solo pueden ser vencidos con armas espirituales. Dice la palabra, armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La fortaleza de la impureza, el virus de la impureza, solo será vencido cuando nosotros dejemos de vivir en la carne y empecemos a vivir en el Espíritu. Querido joven, sí se puede. Sí se puede vivir en santidad. Tú y yo podemos llegar a un punto de amar tanto a Jesucristo, de estar tan apasionados por Él, que ni siquiera nos van a traer las impurezas del mundo, que ni siquiera nos van a importar, que incluso cuando el enemigo quiera tentarte, ni siquiera te va a provocar, ni siquiera vas a sentir atracción por las cosas que este mundo te ofrece, si llegamos al punto de vivir en el Espíritu. Nosotros podemos estar sujetos al Espíritu en vez
de la carne. Sí podemos. Sí es fácil. Hay personas que dicen no puedo, es imposible, es muy difícil. Pero ¿saben por qué es difícil? ¿Saben por qué no pueden? Porque viven conforme a la carne, porque no tienen una disciplina en la oración, porque les cuesta estudiar la palabra de Dios, tener tiempos de ayuno, y por eso se vuelve imposible. Pero sí es fácil y sí se puede cuando nosotros hacemos lo que enseña la palabra de Dios: vivir conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8 versos 5 al 6 dice: porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Y esta es mi parte favorita, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué es ocuparse del Espíritu? Ocuparse del Espíritu es mantener una viva y constante relación con Jesucristo a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través del ayuno. Tú puedes mantener una viva y encendida relación con Jesucristo. Eso es ocuparse del Espíritu. ¿Y cuál es el resultado de ocuparse del Espíritu? Ocuparse del Espíritu, ese resultado es que el Espíritu se fortalece y la carne se debilita. Ocuparse del Espíritu da como resultado que el Espíritu le da un golpe de estado a la carne, porque aquello que tú alimentas más es lo que vence. Es lo que determina la victoria o la derrota cuando viene la tentación, cuando el virus viene a querer tocar tu vida. Ocuparnos del Espíritu reeduca nuestra mente. Muchos jóvenes son blancos fáciles de la impureza. ¿Por qué? Porque no tienen la palabra de Dios en su mente y su mente está vacía, vagando por ahí. Entonces, como la mente no está saturada y llena de la palabra de Dios, es fácil caer, es fácil volver atrás. Pero cuando nosotros nos ocupamos del Espíritu, nuestra mente es cambiada, nuestra mente es transformada y tenemos la mente de Cristo, es decir, una mente pura, una mente santa, una mente que no tiene contacto con el pecado, y va a producir en nosotros no un deseo por la impureza, no un deseo por un placer momentáneo, sino que tú vas a empezar a experimentar un anhelo profundo, un deseo ardiente por vivir en santidad, por agradar a Jesucristo. Romanos capítulo 13, verso 14 dice: más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Y yo quiero ejemplificar lo que esta palabra nos enseña. La palabra de Dios dice: vístanse, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Aquí está la cruz, y este es el lugar al que tú y yo tenemos que ir cada día de nuestras vidas. Este es el lugar donde nosotros nos vamos a ocupar del Espíritu. Este es el lugar donde tú tienes que doblar tus rodillas y decirle al Señor: Señor, yo soy débil, pero tú eres fuerte. Señor, yo siento que no puedo con este deseo impuro, pero tú eres pureza, tú eres santidad. Cámbiame, transfórmame. Y en ese momento, ¿qué va a suceder? Cuando tú estás frente a la cruz, vas a empezar a despojarte del viejo vestido, vas a empezar a despojarte de la vieja naturaleza y la vas a dejar en la cruz. Vas a empezar a despojarte de tu forma de andar, de tu forma de vivir. ¿Y dónde la vas a dejar? A los pies de la cruz. Y cuando tú te despojas de todo lo que eres, es cuando puedes vestirte. Es cuando puedes vestirte de la presencia de Jesús. Este es un traje muy conocido ahora con todo esto de la pandemia. Creo que lo hemos visto bastante, ¿no? Uno ve personas que están por la calle con ese traje puesto,
¿Por qué? ¿Por qué la gente se pone ese traje? Porque la gente se siente segura, se siente protegida, siente que de cierta forma el COVID-19 no lo va a tocar. ¿Por qué? Porque yo tengo puesto un traje de bioseguridad. Y mira, cuando tú dejas y te despojas de tu vieja naturaleza, de esos deseos impuros y carnales en la cruz, es cuando tú recibes un vestido nuevo, un vestido y un traje de bioseguridad contra el virus de la impureza. ¿Y sabes algo? Vestirnos con la presencia del Señor Jesús va desde los pies hasta la cabeza. Así tiene que ser nuestra protección. Así tenemos que vestirnos de la presencia del Señor Jesucristo. Me impacta porque Romanos 13 dice: no se permitan pensar. Por eso la protección tiene que ir hasta tus pensamientos, hasta tu mente, tu cabeza. No te permitas pensar en formas de complacer los malos deseos. Vístete con la presencia de Jesucristo y serás inmune a la impureza. Serás inmune al maligno deseo de impureza. Joven, cada vez que tú te ocupas del Espíritu, te pones este traje. Cada vez que tú vas a la cruz y te despojas de ese deseo impuro, tú recibes un traje. Tú te pones el traje que te protege contra el virus. Y cada vez que tú te pones el traje, tú le das un knockout al enemigo. Tú le das un knockout a ese virus llamado impureza. Hoy vengo de parte de Dios para decirte: Jesús te ama. No importa tu pecado, Jesús te ama. Y te ama tanto que Él hace más de 2000 años entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. ¿Y sabes por qué hizo ese gran sacrificio? Para que tú y yo pudiéramos ser libres de esa esclavitud al pecado. Para que tú y yo pudiéramos ser inmunes al pecado. Pero joven, hay un paso que tú tienes que dar. Tienes que confesar y tienes que sacar a la luz tu lucha, lo que tú estás enfrentando, porque Satanás trabaja en la oscuridad, y entre más tiempo lo tengas escondido y entre más tiempo lo tengas oculto, más tiempo serás esclavo de ese virus. Y es por eso que tú tienes que confesar, sacar a la luz y decidir ser parte de una generación inmune al virus de la impureza. Romanos capítulo 6 verso 19 dice: hablo en términos humanos, por la debilidad de su naturaleza humana. Así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y la maldad, ahora, jóvenes, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. Querido joven, lo que un día tú prestaste para dejarte contagiar por el virus de la impureza, este es el tiempo. Dios está buscando una generación inmune a la impureza. Dios está buscando jóvenes que no se inclinen al Dios de este mundo, al Dios de este siglo, la impureza. Y cada vez que tú decides ser parte de esa generación, vas a ser fortalecido con el poder de Dios para poder vencer esas batallas que estás teniendo. Los jóvenes fortalecidos por el Espíritu, los jóvenes que se ocupan en el Espíritu, pueden hacer cualquier cosa que se propongan. Pueden lograr cualquier meta que quieran alcanzar. Pueden ir contra la corriente de este mundo y mantenerse en pureza. Pueden hacer lo que dice la palabra. Pueden cambiar el aspecto de las cosas y dejar de prestar sus miembros para la impureza y empezar a prestar sus miembros para la santidad. Pueden prestar sus miembros para practicar la santidad y servir a la justicia. Dios forma, el diablo deforma, pero solo Cristo transforma, dice Marcos Brunet.
Nosotros, Dios nos formó, Dios nos dio su pureza, pero luego vino el pecado y nos deformó. Pero sabes, hubo alguien que murió en una cruz para transformarnos por completo, y ese alguien es Jesús. Él quiere entrar hoy en tu corazón, Él quiere darte libertad, Él quiere que tú experimentes una nueva vida. Si tú y yo permanecemos en Cristo, seremos inmunes al virus de la impureza. La Biblia dice: el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero mira lo que dice la Biblia: si alguno está en Cristo, ¿eso qué significa? Que si nosotros andamos con el Señor, que si nosotros estamos en Cristo, si nosotros tenemos una relación verdadera, genuina, diaria con Él, seremos una nueva criatura. Y las cosas viejas pasarán, pero todas serán hechas nuevas. Querido joven, entrégale tu corazón a Jesús. Y yo siento en mi corazón que muchos que nos están viendo por primera vez hoy van a dar ese paso. Pero también siento que hay muchos jóvenes que, a pesar de que ya conocen a Jesús, que a pesar de que ya les han hablado y están en la iglesia, realmente no están en Cristo. Y por eso no pueden ser una nueva criatura libre de la esclavitud al virus de la impureza. Así que yo quiero invitarte que ahí donde tú estás en tu casa, no importa quién esté a tu lado, olvídate del que esté a tu lado. Hoy vamos a clamar con todo nuestro corazón. Si tú quieres, ponte de rodillas. Si tú quieres, busca a Dios intensamente en este momento, pero no te permitas salir de esta reunión como entraste. No te permitas salir de esta transmisión como entraste. Entrégale tu corazón a Jesucristo. Yo quiero que cierres tus ojos. Dobla tus rodillas si tú quieres hacerlo y sientes hacerlo. Y vas a empezar por ir a la cruz. Mira la cruz. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, perdóname. Perdóname porque yo no he valorado el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Y muchas veces he sido esclavo de este virus mortal llamado impureza. Señor, perdóname. Perdóname por mis pecados. Perdóname por mantener esta lucha oculta, escondida. Hoy vengo delante de la cruz a despojarme de mi pecado, a despojarme de esa vieja naturaleza, a despojarme de mi forma de andar, de mi forma de caminar, para que tú me puedas vestir con tu presencia. Joven, hoy levanta tu voz y clama con todo tu corazón: Señor Jesús, ayúdame en mi debilidad. He sido preso de este virus por muchos años. Yo quiero ser libre. Vísteme de tu presencia. Y hoy tú vas a hacer un intercambio en la cruz. Y hoy tú vas a dejar tu vieja naturaleza, tu pecado en la cruz. Y dile: Señor Jesús, yo no entiendo cómo me puedes amar. No entiendo cómo tu amor se sigue extendiendo hacia mí en medio de mi pecado. Pero ese amor es lo que me lleva a rendirte mi corazón por completo. Ese amor es lo que me lleva a anhelar una verdadera vida de santidad. Y hoy yo hago un intercambio en la cruz. Y hoy, joven, deshazte de ese viejo traje que has cargado por años lleno de impureza. Y hoy ponte el vestido de Jesús. Vístete de su presencia. Dile: Señor, aquí está en la cruz. Yo dejo mi debilidad. En la cruz yo dejo mi pecado para ser revestido de tu pureza, para ser revestido de tu presencia. Hoy renuncio al virus de la impureza. Hoy renuncio al virus de la impureza. Hoy renuncia y confiesa en la cruz tu pecado.
Dile: Señor, yo renuncio a la pornografía, yo renuncio a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, yo renuncio a toda confusión sexual, yo renuncio, Señor, a todo pecado sexual conmigo mismo. Hoy yo renuncio al pecado y declaro libertad en Cristo Jesús. Eleva tus manos en alto ahí donde estás, joven, y empieza a declarar tu victoria, porque nuestra victoria está en Cristo Jesús. En Él somos más que vencedores. Eleva tus manos en alto y dile: Señor, hoy yo declaro que soy libre. Hoy yo declaro que tengo libertad de toda esclavitud al pecado. Hoy yo declaro que soy libre de todo deseo impuro, que soy inmune por medio de Jesucristo. Soy inmune por medio de la sangre del Cordero inmolado. Soy inmune al virus de la impureza. Y yo me declaro santo. Y hoy vas a repetir conmigo: por la sangre de Jesús soy redimido de la impureza. Soy redimido de todo deseo impuro y maligno. Por la sangre de Jesús, ninguno de los dardos de Satanás me puede alcanzar, porque yo habito en la casa de Dios. Hoy eleva tus manos y declara: por la sangre de Jesús, todos mis pecados son perdonados y cancelados en la cruz del Calvario. Hoy declara: Señor, por cuanto hoy he decidido andar en la luz y tener comunión contigo, Señor, y aún con mis hermanos, tu preciosa sangre hoy me limpia ahora y continuamente de todo pecado. Declara, pon tus manos en el corazón y di: Señor, por la sangre de Jesús yo declaro que soy justificado y Dios me ve como si nunca hubiese pecado. Y ahora coloca tus manos en tu cabeza y declara: por la sangre de Jesús mi mente es santificada, todo mi cuerpo es santificado. Soy santificado, separado y apartado para Dios, para servir a la santidad y a la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Y si tú nos estás viendo hoy por primera vez, si esta es tu primera conexión con Somos Uno Quito, queremos hacerte una invitación, y es: ábrele la puerta de Jesús, porque Él quiere entrar a tu corazón. Si tú quieres dar el paso y quieres recibir a Jesús en tu corazón, quiero que repitas esta oración conmigo. Pon tu mano en el corazón y repite: Señor Jesús, hoy te abro la puerta de mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he fallado y que soy pecador, pero hoy quiero experimentar una nueva vida, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Repite conmigo: hoy yo te recibo en mi corazón y te acepto y reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Ahora Jesús está en tu corazón. Gracias, jóvenes, por conectarse a esta palabra. Sé que Dios ha hecho algo sobrenatural hoy en nuestras vidas. Y no se desconecten, porque vienen tremendas sorpresas que hemos preparado para ustedes. Si tienes a alguien al lado, dile: ojo, no te desconectes, no te desenfoques, porque todavía hay más para ti. Dios les bendiga.